Soldados. Infantería. Esta pompa y circunstancia es la faz más espléndida de la vida del infante. La instrucción, los vistosos uniformes, las disciplinadas formaciones, ahora solo son parte de una brillante ceremonia. Pero esto no fue siempre así. En el pasado fue esencial para la victoria. Las líneas rojas que desfilan aquí son un recuerdo de la dura realidad del trabajo del infante. Él debe ir por delante para rodear y matar al enemigo. Debe ocupar el terreno y mantenerlo. Y debe hacer esto a pie, armado con lo que pueda llevar, a merced de los elementos y sobre toda clase de terrenos. No hay nada remoto en la guerra para el infante. Para él la guerra tiene, y siempre la ha tenido, una dimensión muy personal. El infante es el peón en el juego de la guerra. Su trabajo no es romántico y sí incansable. Vive sobre sus pies y por su ingenio, cargado de equipo, llevando su arma personal y tratando de permanecer vigilante a pesar de la monotonía. Para el fusilero de patrulla en Irlanda del Norte, no hay perspectivas de una batalla tradicional, solo la constante amenaza de la bala del francotirador y la universal experiencia del infante de hacer su servicio lejos del hogar. También el legionario romano supo todo sobre horas de guardia en distantes puestos de avanzada. Tuvo las mismas preocupaciones que otras generaciones de infantes: conseguir una comida caliente, mantener limpio su equipo y salir de patrulla. Cuando el legionario salía del campamento, llevaba su mundo con él. Casco, armas, equipo y raciones. Unos 30 kilos en total, más o menos lo mismo que los soldados de a pie ingleses llevaron al Somme en 1915. En la antigua Roma, al infante le apodaban la mula de Mario. En Vietnam lo llamaban el gruñón. Un gruñón es un infante que lleva unos 50 kilos de bártulos a su espalda. No ha dormido con regularidad, no ha comido con regularidad, no se ha lavado ni afeitado con regularidad y probablemente ha llevado la misma ropa durante mucho tiempo. Y creo que la palabra gruñón viene de los ruidos que haces. Una vez que te sientas y llevas a la espalda un macuto que pesa unos 30 o 40 kilos, como bandoleras de munición y un cinturón de cartuchos, esos suelen ser otros 40 kilos. Cuando te levantas, gruñes. Cuando andas, gruñes. Todo se hace con desgana y esfuerzo. Cada vez que hay un tiroteo, cada vez que hay algún incidente, se caen muchos de los bártulos. Pero la mayor parte del tiempo vas andando por los matorrales llevando macutos, cascos, en algunos casos un chaleco antibalas, pero también cajas, armamento, munición, el fusil. Eres un porteador. No tenemos bestias de carga.
Eres tu propia bestia de carga. El infante napoleónico llevaba al hombro una carga aplastante. Mosquete, pólvora, balas, bayoneta, espada corta, cantimplora y mochila. En esta iban camisas, calcetines, equipo de limpieza y capote. Un soldado escribió: buena parte de nuestra infantería se hundió y murió bajo el peso de sus mochilas. Es una carga que no ha cambiado mucho a lo largo de los años. El peso de las armas y el equipo sigue haciendo dura la vida de un infante. Te estás parando y vas a hacer que me enfade y estarás subiendo y bajando la colina el resto del día. ¡Ahora muévete! ¡Muévete! No lo estás intentando, ni siquiera sudas. Estás descansando cada 5 minutos. ¡Muévete! ¡Déjale a él que lo haga! Sigue tú mismo. ¡Sujeta tu fusil! ¡Sujeta tu fusil! No es un bastón. ¡Y sigue moviéndote! ¡Eres un maldito desastre! ¡Vamos, muévete! Esto parece la anticuada instrucción, pero es la guerra moderna, como en las Malvinas. Si Waterloo se ganó en los campos de juego de Eton, entonces Busgreen fue ganada en Brecon Beacons. El propio terreno es la mayor parte del trabajo de la infantería, porque el 99% del trabajo es cubrir el terreno. No importa si son las nieves de Noruega o las Malvinas o el desierto, es salvar tu camino a través de esos obstáculos, vadear ese río, subir hasta la próxima colina y a la siguiente y bajar al otro lado, fijar las cuerdas para poder trepar por el acantilado y bajar al otro lado y luchar tu camino a través de los elementos. Entonces, y solo entonces, es cuando realmente te ves con el enemigo. Antes de llegar a vérselas con el enemigo, el infante tiene primero que cruzar ese peligroso espacio intermedio. Puede ser una tierra de nadie llena de cráteres de bombas o el Canal de la Mancha en el camino a las playas de Normandía. No sé cuánto tiempo estuvimos realmente dentro en el canal. Creo que mucho. Todos íbamos provistos de bolsas de papel de estraza para el mareo. Y la sensación, me parece que era curiosamente resignada. No puedo recordar que sintiera mucho recelo. Sé que en mi caso estuve preguntándome qué me iba a pasar y si volvería a casa. Estuve pensando en mi madre y en mi novia y me preguntaba si sería capaz de hacerlo. Creo que la primera vez se siente uno tan nervioso que es algo así como un boxeador justo antes de salir al ring. Cuando fuimos hacia la playa, había un fuego enorme sobre todo nuestro y mucho ruido, un ruido ensordecedor. Cuando habíamos salido unos cientos de metros de la playa, el fuego venía en nuestra dirección. Por fin bajaron la rampa. Yo me pregunté por qué la estaban poniendo ahí, por qué no la habían puesto más lejos, porque cuando la dejaron caer estábamos con el agua hasta la rodilla, pero en algunas zonas más arriba del cuello. Y yo había llegado a amar la seguridad de estar en el barco. Estos sentimientos son tan viejos como el hombre. En el año 53 a.C., los romanos también se resistían a desembarcar y enfrentarse con las tribus que habitaban las playas de Kent. Julio César cuenta cómo un portaestandarte dio el ejemplo. Gritó: «Saltad, soldados, a menos que queráis abandonar vuestra águila al enemigo. De mí se dirá que cumplí con mi deber por mi patria y mi general». Saltó por la borda y se fue hacia la orilla. Cruzar los últimos 600 metros es lo más duro de todo. El enemigo ya no es una figura distante e impersonal, está próximo, amenazador, y sus armas son mortales. El griego Jenofonte vio a los persas desplegarse para la batalla en Cunaxa, en el año 401 a.C. Escribió: «Cuando estuvieron más cerca, entonces de súbito hubo destellos de bronce, y las puntas de lanzas y las formaciones enemigas se hicieron visibles».
Las dos líneas estaban apenas a 600 o 700 metros cuando los helenos comenzaron a cantar el himno de batalla y avanzaron contra el enemigo. Cuando las armas de fuego llegaron a dominar el campo de batalla, la infantería al avanzar tenía que correr los peligros del fuego de la artillería y de los mosquetes. El capitán Charles François estuvo en Borodino en 1812. Escribió: a nuestro regimiento se le ordenó avanzar. Cuando alcanzamos la cresta del barranco, fuimos acribillados con metralla. Después llegaron las abrasadoras descargas de los mosquetes a corta distancia. Con el paso de los años, la potencia de fuego creció en alcance y precisión. En la Guerra Civil Americana, la experiencia a que se enfrentaron los soldados de a pie fue horrible. El 3 de junio de 1863, en plena batalla de Gettysburg, 15.000 infantes confederados marchaban por esta suave ladera hacia las líneas de la Unión en lo alto. Algunas bombas estallaron entre ellos mucho antes de que se acercaran a la cima. Pero cuando estaban a unos 200 metros, la infantería y la artillería abrieron fuego simultáneamente. La metralla de los cañones destrozó a los confederados y sus filas barridas con fuego de fusil graneado. Los que avanzaban estaban ocultos bajo una nube de polvo y a su alrededor toda clase de despojos, mosquetes, mochilas y trozos de cuerpos. Un oficial de la Unión recordaba que cuando las descargas alcanzaron a la artillería que avanzaba, un alarido salió del campo que se pudo oír claramente entre el fragor de la batalla. Casi la mitad de las tropas atacantes fue alcanzada. Un oficial confederado se lamentaba después: solo ganamos gloria y perdimos a nuestros hombres más valientes. 60 años más tarde, la infantería tuvo un problema similar en el frente occidental, cuando atravesaban la tierra de nadie para atacar las trincheras opuestas. Esto era a menudo un asunto costoso, como aprendió Charles Carrington. Yo sabía de antemano que sería una batalla muy costosa. Entré en acción con 3 oficiales a mi mando y también 13 cabos y 109 hombres. Volví con un oficial, 2 cabos y 44 hombres. Después llega el momento en que el infante se encuentra a su enemigo. Durante siglos, aunque la batalla envolvía miles de hombres, el combate era una serie de peleas individuales, y la mayor parte del daño se hacía dentro del corto radio de la espada de un hombre. Ni siquiera las armas de fuego terminaron con el cuerpo a cuerpo. En 1689, en Killiecrankie, en Escocia, las tropas del gobierno descubrieron que sus mosquetes y sus bayonetas no eran una respuesta a los escoceses cargando con puñales y espadas anchas. Incluso en el siglo XX hubo ocasiones en que los infantes se encontraron luchando cuerpo a cuerpo, hombre contra hombre. Cuando llegué al combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, realmente no me gustaba aquella persona, quien quiera que fuese. Por lo tanto, no pensaba en él como en otro ser humano, solo le vi como un enemigo al que hay que derrotar. Cuando yo le hundí mi bayoneta en su cuerpo, no pensé mucho en él entonces, sino en que tenía que sacar mi bayoneta, y lo encontré muy difícil. Así, no podía hacerlo solo tirando hacia atrás de mi rifle. Le disparé en el pecho, y entonces ya pude sacarla. Resultó muy duro. Yo no estaba satisfecho. Usé la culata de mi rifle y le golpeé en alguna parte de la cabeza. No estoy seguro de dónde exactamente. ¡Atención! ¡Ocupad vuestras posiciones! ¡Vamos, deprisa, por aquel lado!
El infante ha conseguido una capacidad peculiar que realmente no se le ha conferido a nadie más. En medio de una batalla puede tomar la decisión de ponerse a cubierto con un pliegue adecuado al terreno y a no seguir tomando parte en la batalla o tumbarse en el fondo de su trinchera cuando la artillería enemiga está atronando. Alternativamente, puede tomar la decisión opuesta, que es la de arrojarse a un acto individual, de gran coraje y valentía. Eso no se les confiere a otros. Si estás en un tanque, tienes que ir con el tanque. Si estás con una pieza de artillería, vas donde ella va. Pero esta capacidad del infante para tomar sus propias decisiones es algo que le es peculiar. Si en algunos aspectos esenciales la experiencia del infante ha cambiado notablemente poco, en uno fundamental ha sufrido una revolución. El arma personal que usa se ha alterado más allá de lo reconocible. Son las capacidades de este arma las que dictan la clase de batalla a la que se enfrenta y lucha. Puede usar y encontrarse con algo como esto. Es un fusil de diseño soviético, el Kalashnikov, AK-47, quizá la más común de todas las armas de infantería del siglo XX. Pero esto es un fenómeno reciente. En casi toda la larga historia de la guerra, fueron las armas blancas las que dieron forma a la experiencia de la infantería. El legionario confiaba en su espada corta, Gladius, y se pasaba horas aprendiendo a usarla eficazmente. El historiador Flavio Josefo escribió que no sería erróneo describir sus ejercicios como batallas sin sangre y sus batallas como ejercicios sangrientos. Los hombres hacían fintas con armas pesadas y escudos de mimbre. Era algo duro y doloroso, pero funcionaba. Un entrenamiento así fue de una punta del imperio a la otra. Antes de acercarse con la espada, el legionario arrojaba su pilum, una lanza de madera con una larga punta de hierro. Cuando alcanzaba un escudo, por ejemplo, el pilum lo traspasaba y lo hacía caer. Entonces era imposible para el enemigo sacar la lanza. A menudo lo derribaba y no podía levantarse. En los siglos que siguieron a la desintegración del Imperio Romano, el infante perdió su dominio del campo de batalla. El lugar de honor pasó al caballero, cuyo impacto acorazado fue al arte de la guerra en la Edad Media lo que el ataque con tanques en el siglo XX. Él arrollaba a la precaria infantería de la época y solo temía a los de su clase. No había nada que se le igualara en peso y contundencia. El arquero inglés cambió todo eso. Su arma era el arco largo, hecho de madera de tejo, a menudo con un peso de tiro de más de 50 kilos. Se necesitaba un hombre fuerte para usarlo. Sus flechas, rematadas en puntas afiladas, que atravesaban las armaduras, eran mortales a 250 metros. Un hombre diestro podía disparar entre 10 y 20 por minuto. En Crécy, en 1346, como en Agincourt, 70 años después, los ingleses dividieron su ejército en 3 cuerpos de hombres de armas, desmontados y de lanceros, cada uno de ellos flanqueado de arqueros que reforzaron su posición con estacas puntiagudas. Los caballeros franceses, ávidos de cabalgar sobre los ingleses, a los que superaban en número, se lanzaron a una carga que parecía irresistible. Pero encontraron un muro inaccesible en los arqueros ingleses. El cronista John Froissart describe lo que ocurrió entonces. Los arqueros ingleses avanzaron un paso adelante y dispararon sus flechas con tal fuerza y rapidez que pareció que nevaban. Los arqueros las hicieron volar con liberalidad, y no se perdió una sola saeta, pues cada flecha hizo mella en hombre o caballo. Así que los caballeros en la primera batalla francesa cayeron muertos o malheridos, casi sin ver a los hombres que les mataban.
No fue solo el arco lo que llevó de vuelta al soldado de a pie al campo de batalla. Estas dos armas son los otros victoriosos desafíos a la caballería feudal, la lanza larga y la alabarda. Fueron los suizos quienes las dominaron. En los siglos XIV y XV formaban en densas masas de lanceros que ensartaban a la caballería con sus picas. En el centro de este matorral de lanzas había soldados armados con alabardas, mandobles o unas perversas armas llamadas martillos de lucerna. Estos hombres detenían al enemigo que penetraba en la formación y luego salían para atacarle allí donde flaqueaba. Las heridas infligidas por sus armas eran horripilantes hasta para las normas de la época. Pueden ver el efecto en este cráneo, descubierto en uno de los viejos campos de batalla. Los suizos se ganaron una siniestra reputación de no dar cuartel nunca. Con la lanza larga y el arco, la infantería pudo recuperar su papel vital en el arte de la guerra durante esos siglos. En muchos aspectos, este era ahora poco diferente del de los tiempos de Grecia y Roma, pero se estaba introduciendo un nuevo elemento que cambiaría fundamentalmente su naturaleza. Desde el siglo XVII en adelante, la vida del infante ha estado dominada por el arma de fuego. Desde entonces sus tácticas han estado dominadas por sus cambiantes características y su formación ha evolucionado alrededor de los ejercicios requeridos para dominarla. En los campos de batalla llenos de humo del siglo XVI, el arma de fuego del infante era el engorroso mosquete de llave, con un alcance de quizá 100 metros y una capacidad de fuego de 1 o 2 disparos por minuto. El proceso de cebar, cargar y disparar era lento y laborioso. El mosquete era pesado, como mínimo pesaba 6 kilos, y tenía que ser apoyado en una horquilla. El mosquetero debía mantener su mecha, un trozo de cuerda empapada en salitre, encendida y lista, tarea nada fácil en tiempo húmedo o ventoso. Las formaciones de infantería del siglo XVII consistían en una mezcla de piqueros y mosqueteros que combinaban el efecto del fuego del mosquete con el choque físico de la pica. La invención de la bayoneta adaptable hizo que la pica cayera en desuso. Se encajaba sobre el cañón del mosquete, dejando al soldado libre para cargar y disparar. Las luchas a bayoneta eran raras, pues uno u otro de los bandos, por lo general, huía antes. Pero ciertamente ocurrían, como el capitán Charles François descubrió en Borodín. Nos precipitamos hacia el reducto y trepamos dentro de él por las troneras. Yo entré justo después de que descargaran una pieza. Los artilleros rusos nos recibieron con barras y pisones y peleamos cuerpo a cuerpo. Durante la Primera Guerra Mundial, pocos soldados fueron muertos o heridos por bayonetas, pero para los australianos, con su formidable reputación de dureza, era un arma favorita para el combate de cerca. Cuando estás en una trinchera, miras a todas partes sin saber por dónde van a llegar. Cuando tienes una bayoneta y eres lo bastante rápido, lo haces con más rapidez que disparando. Formado un semicírculo a mi alrededor. Los ejércitos modernos siguen usando la bayoneta. ¡Eso es! Así todos podéis ver la bayoneta. La bayoneta está ideada para matar. Cuando la bayoneta aparece en la batalla, calada en el fusil, causa gran efecto en el enemigo. Hoy voy a enseñaros cómo matar con una bayoneta. ¿Para qué se usa la bayoneta? ¿Para qué? ¡Para matar! ¿Para matar qué? ¡Al enemigo! ¿Qué es esto? ¡Una bayoneta! ¡Bien hecho! ¡Avance! Uno confía en un número de enemigos. ¡Sobre la marcha! ¡En guardia!
¿Alguna pregunta? ¿Qué es esto? ¡Avance! ¿Cuál es el fin? ¡Matar! ¡Primera fila! ¡Sí! ¡En guardia! ¡En guardia! Uno confía en un número de enemigos. ¡Al doble esta vez! ¡Avance! ¡Avance! Todavía hoy hay momentos en que los soldados se encuentran cuerpo a cuerpo. Unos cuantos argentinos murieron a bayonetazos en las Malvinas. Por muy útil que pueda haber sido la bayoneta, fueron las armas de fuego las que realmente importaron, y la tecnología las transformó. Fue la revolución industrial lo que cambió la faz del arte de la guerra, más allá de todo lo reconocible. Los inventos, la tecnología mejorada y la producción en serie del siglo XIX introdujeron nuevas armas, más exactas y efectivas. Podemos hacernos una idea del alcance y la variedad del desarrollo de las armas de fuego en esta sala de modelos. Esta es la Real Fábrica de Armas Ligeras de Enfield, en Inglaterra, y existen establecimientos similares en muchos otros países. Aquí se puede encontrar un prototipo o un ejemplar de unos 4.000 fusiles y ametralladoras de todo el mundo. Durante 200 años apenas hubo ningún desarrollo significativo en el armamento y de pronto llegaron en avalancha. Del mosquete de chispa al fusil mosquete de la Guerra de Secesión Americana. El Chartres francés. El Enfield 303, la ametralladora Vickers Medium, la ametralladora ligera Bren, la metralleta alemana Schmeisser y la nueva SA-80 inglesa. El Brown Bess de chispa fue el mosquete inglés del periodo napoleónico. El complicado proceso de carga y disparo significó que el infante lucharía en línea para entregar la máxima potencia de fuego. La fina línea roja no fue solo fantasía poética. El mosquete rayado de la Guerra de Secesión Americana tenía la llave de percusión más fiable y disparaba una bala cónica por un cañón rayado. Pero el proceso de carga y disparo había cambiado relativamente poco. El infante aún luchaba de pie y en línea. En casa somos muchos de familia y se pueden imaginar las montañas de ropa que tengo que lavar. He probado cantidad de detergentes y la verdad, me quedo con Vilore. Vilore es un detergente que deja la ropa de maravilla y tiene un precio fenomenal. Nuevo Vilore, para las que saben comprar. Aquí mi marido. Mensaje de Cam. Si nuestros productos no respondieran a lo que prometemos, no se venderían. Cuando le ofrecemos Calia, nos comprometemos a cuidar esas prendas que usted no puede lavar con lejía. Y no podemos fallar. Calia elimina las manchas y no destiñe los colores. En la lavadora, a mano o en remojo, Calia es tan eficaz como la lejía, incluso para la ropa de color. Donde no pueda usar lejía, use Calia. Esta familia, con los años, ha visto cómo las cosas... sin tener que detenerse o ponerse en pie y perder su cobertura, como solía hacer con su vieja arma de carga por la boca. El efecto fue que aumentó más del doble su capacidad de fuego. Además, es un fusil rayado y efectivo a más de 600 metros. Esto le daba gran ventaja para la defensa. El efecto sobre los soldados atacando en línea de frente era tremendamente devastador, como descubrieron aquí los prusianos a su costa. Pero trágicamente para cientos de miles de hombres en los años siguientes, y particularmente en la Primera Guerra Mundial, muchos jefes no aprendieron las lecciones de este oscuro prado francés. Fue con fusiles como este Lee Enfield, con lo que los ejércitos de 1914 marcharon a la guerra. Una vez que había cargado su recámara, el soldado podía disparar tan rápido como pudiera accionar el cerrojo.
Algunos podían alcanzar los 30 tiros por minuto sobre un blanco. Fue un gran alivio cuando comenzaron a atacar y empezaron a avanzar hacia nosotros. Era una multitud, todos amontonados, y abrimos fuego. Seguimos disparando a toda prisa. Era un alivio poder desquitarte. Hasta entonces siempre habíamos estado recibiendo y ahora teníamos la oportunidad, la gran oportunidad de desquitarnos con ellos. Yo usé 4 fusiles aquella mañana. Se atascaban uno tras otro de tanto disparar. Nada de apuntar, solo cargar y apretar el gatillo. La Vickers, una ametralladora medium, sólidamente montada en un trípode y alimentada por una cinta de munición, ha sido llamada una esencia concentrada de la infantería. El equivalente alemán de la Vickers fue la Spandau, temida por los ingleses. Si se imagina una ametralladora bien emplazada, una línea de soldados avanzando. Bien, si la ametralladora está bien situada y pueden disparar recto hacia la línea, una ráfaga puede alcanzar a 10 o 20 hombres. Cuando oyes a la ametralladora alemana, te preguntas cómo han podido fallar. No si han alcanzado alguno. Ta, 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 ta. Eso es como eyacular. Sí. Odiábamos esas malditas armas porque eran tan exasperantemente eficaces. Otra amenaza fue la granada, una antigua arma revivida para la lucha de trincheras. Las primeras tenían lo que llaman una espoleta con una pequeña mecha. Se encendían por la punta, como si fuera un petardo. La siguiente bomba que salió tenía en la punta de la mecha un poco de fósforo, como una cerilla. Nos daban una caja de cerillas clavada allí o atada y solo tenías que golpear la cabeza de la bomba o la cabeza del fósforo. Y entonces comenzaba a arder y se lanzaba, pero nadie la sostenía no pasaban más de 4 segundos y medio antes de librarte de ella. Ambos bandos utilizaron una cantidad cada vez mayor de granadas de mano. Las alemanas llevaban unido un trozo de madera y se ganaron su apodo por su parecido con una mano de mortero. Algunas granadas se podían disparar con el fusil, pero más mortífero que la granada o ametralladora era el elevado alcance de la artillería. El tremendo peso del fuego que caía sobre los infantes al final les llevó bajo tierra. Esta trinchera, en el bosque del santuario de Ypres, ha sido remendada más que conservada. Pero aún podemos ver algunos de los rasgos que le dieron a la guerra de trincheras su distintivo y horrible carácter. La trinchera era un zigzag. Esto era para que si un proyectil aislado caía dentro no pudiera arrasar toda una línea de trincheras, y en parte para que cada tramo pudiera ser defendido si el enemigo se infiltraba en cualquier parte del sistema. Pero luchar en esos tramos, llevando a un herido en una camilla, era algo difícil y agotador. Los hombres vivían en refugios a los que se entraba por unos peldaños. A veces eran relativamente confortables, pero sus ocupantes tenían que vivir con el riesgo de quedar enterrados vivos, bien si volaban la entrada o bien si toda la estructura se hundía bajo un proyectil pesado. Pasarelas de tablas cubrían el suelo de las trincheras y las bombas de drenaje trataban de impedir que se inundaran. Pero con frecuencia, creo, las trincheras se veían anegadas en barro, agua y basura y plagadas de ratas hambrientas. Todos estábamos hechos un asco. Y cuando ibas a la letrina, bajabas los pantalones y aquello se rompía. Se iban como una ráfaga de ametralladora. Todos íbamos igual. Llevábamos encima la misma ropa durante 12 meses antes de mudarnos. Nos dieron una muda en Poperinghe 12 meses después de dejar Inglaterra. Esta trinchera debió ser lo bastante profunda como para que los hombres andaran por ella sin ser vistos. Y en el lado enemigo estaba el pasillo de fuego, desde el cual los hombres podían apostarse y disparar desde el parapeto.
Hay un reborde a tu espalda. Es para protegerte en caso de que te caiga un proyectil por detrás. Pero en realidad era tu mesa para comer. Y una pequeña cavidad donde solías hacer un fuego, poner una pequeña parrilla arriba y cocinar encima. Te suministraban carbón y leña para hacer la comida. Estos fragmentos oxidados son los restos de los almacenes de las trincheras. Rollos de alambre de púas, estacas de alambrada, chapas de hierro, sacos de tierra y cosas así, que eran una parte esencial de la guerra de trincheras. Ayudaban a hacer la vida soportable, pero tenían que ser llevadas desde lejos en la retaguardia por los infantes, a menudo agotados, a través de cientos de metros de trincheras de comunicación. Aparte de las grandes batallas, el infante vivía en este mundo troglodítico extrañamente anticuado. Tenía mucho en común con las operaciones de asedio de guerras anteriores. Aquella resistente reliquia, la armadura corporal, reapareció y los cascos de acero, algunos de ellos con una curiosa apariencia medieval, permanecieron aquí. Los buenos momentos en las trincheras solían ser cuando hacía un día de buen tiempo y de pronto veías a una alondra dar vueltas por el cielo, cantando a pleno pulmón, y pensabas, desearía ser como tú. Y luego, claro está, también había largos periodos de aburrimiento. La Primera Guerra Mundial fue el compendio de la guerra de infantería, obligando a esta a buscar refugio en las trincheras. Desde entonces, el soldado de a pie ha adquirido una clase distinta de protección en el transporte armado personal, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Esto le permite ir a la par con la armadura y le protege contra balas y las esquirlas de las bombas. También le ayuda a evitar el gas e incluso la explosión nuclear. Pero llega el momento en que la puerta se abre y el infante está en pie con su fusil en el mismo mundo implacable que conocieron sus padres. Tiene nuevas armas para ayudarle a enfrentarse con las nuevas amenazas. Lo mismo que el arco hostigó al caballero medieval, así el armamento antitanques de la infantería amenaza a los vehículos blindados enemigos en el campo de batalla de los años 80. Los tanques son un enemigo formidable del soldado de a pie, pero la infantería también es algo peligroso, difícil de barrer de los pliegues del suelo. Por supuesto que si los tanques sobreviven en campo despejado o en las ciudades, necesitan su propia infantería para protegerlos. Los lanzallamas aparecieron por primera vez en la Primera Guerra Mundial, pero han sido una característica destacada en todas las guerras sucesivas. Los americanos en particular usaron el fuego para abrasar a los tenaces defensores japoneses en las islas del Pacífico. El infante tiene su propia artillería, el mortero. Es lo bastante ligero como para ser desmontado y llevado por su dotación, y dispara en vertical sobre los obstáculos y desde cubierto. Sus proyectiles, que llegan con un siniestro soplo ligero como una pluma, son odiados por los soldados de todos los ejércitos. El fusil de la infantería puede lograr una potencia de fuego que jamás soñara el mosquetero. Sea cual sea el arma de la infantería, su guerra sigue teniendo una vertiente difícil. Nada puede librarle de su obligación de aproximarse y matar. En la guerra, la posesión supone 9 puntos de la ley y la infantería es como los alguaciles. En 1941, en el frente oriental, los victoriosos alemanes llegaron a Stalingrado. Tras un devastador bombardeo aéreo, la tarea de la infantería fue tomar la ciudad. Pero los alemanes habían subestimado la resistencia del soldado ruso, que defendía su ciudad manzana por manzana, calle por calle y casa por casa. Miles de veces, nuestros aparatos, los Stukas, bombardearon la ciudad. Así que había tantos escombros que no podías apenas moverte, ni siquiera con un tanque. Formamos pequeñas secciones, especialmente provistos de ametralladoras. Combatir en una calle era muy peligroso, porque
detrás de cada puerta, detrás de cada ventana, desde los tejados, te disparaban los francotiradores. Y el enemigo estaba en su refugio arrojando granadas de mano. Tenías que correr muy deprisa o arrastrarte. Dependías de tu vecino. Nos arrastrábamos, corríamos y nos apoyábamos unos a otros y lanzábamos granadas de mano. Disparábamos nuestras metralletas. Esto duró semanas y semanas, y por lo tanto, nuestra fuerza, nuestra división fue perdiendo. El valor y la táctica de lucha callejera de los soldados soviéticos al final desgastó la resistencia y la destreza de las tropas más profesionales del mundo. Las ruinas de Stalingrado se convirtieron en el cementerio del Sexto Ejército alemán. En muchas de las campañas de la Segunda Guerra Mundial, la infantería llevó la mayor parte del peso de la lucha. Formó una cuarta parte del ejército inglés, pero sufrió 3/4 partes de las bajas. La presión de la vida en la línea del frente era despiadada. Según la famosa frase de Omar Bradley, detrás de cada río había otra colina, y detrás de esa colina, otro río. Cada encuentro reducía las posibilidades de supervivencia del fusilero. Antes o después terminaba en una camilla o en la tumba. A la infantería le llegaba con demasiada frecuencia el momento de avanzar hacia la línea de fuego. El 23 de mayo fue la fuga de Anzio. Unos días antes nos llamó el general de brigada y nos sentamos. Nos estaba diciendo que había ocurrido algo extraordinario y que nosotros íbamos a salir de allí porque nuestro regimiento había sido elegido. Y de pronto me di cuenta de que mi sección sería la primera en escapar de Anzio. Teníamos que subir por la orilla de un río. Y entonces uno de los hombres en que más confiaba, encargado de señales, ya no lo pudo soportar más. Yo le apreciaba mucho y me dolió que se pegara un tiro en la pierna. Así que perdí a mi encargado de señales y fue una experiencia absolutamente terrible que alguien a quien aprecias y en el que confías hiciera eso y me traicionara. Pero a mí, por suerte, nuestro médico me dio Benzedrina. Lo cierto es que aquello supuso una gran mejoría y bienestar en aquel momento y sentí una vez que fui realmente a ese ataque final, que lo cierto es que era un ataque de diversión. El ataque principal lo estaban haciendo los americanos más al sur. Tenías una gran sensación de alegría. No estaba seguro de si era la Benzedrina lo que me dio esa sensación, pero lo cierto es que avancé. Entonces hice algo terrible. Conduje a la sección por terreno despejado e hice algo totalmente contrario a todas las normas que me enseñaron. Nos adelantamos. En lugar de ir por detrás de un puesto de ametralladoras alemán, nos adelantamos de frente y, claro, los cegaron. De algún modo me escapé, pero fue algo que pesó en mí tremendamente durante años después. Para la infantería siempre fue peligroso y confuso. La colina de la munición está en las afueras de Jerusalén. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, fue agujereada con una enorme cantidad de trincheras y búnkers y resueltamente defendida por los jordanos. La batalla cuerpo a cuerpo para tomar la colina fue como un microcosmos del combate de infantería. El problema realmente es identificar dónde. ¿Dónde? ¿Quién te está disparando y desde dónde? En el momento en que empiezas a moverte, te llegan las balas o las bombas de mano. Es un trabajo bastante difícil. Si escuchas los gritos de tus amigos que están tratando de identificarse, gritándose unos a otros, creas comunicación. Cuidado, estoy aquí, no tires una granada. Déjame avanzar, cúbreme o cosas por el estilo.
Toda aquella noche de lucha estuvo sumida en la confusión. Avanzábamos por el interior de las trincheras. De pronto, descubrías que lo que creías que eran compañeros tuyos, que iban detrás de ti, no lo eran, sino tu enemigo que iba detrás de ti sin saber que tú ibas por delante de él. Y la cuestión era quién usaría mejor sus sentidos para descubrir de verdad, en cada segundo y cada minuto, lo que está pasando realmente a tu alrededor. Mientras luchas, te concentras en lo que estás haciendo. Tratas de sobrevivir. Estás tan ocupado haciéndolo que no tienes otra cosa en tu mente. Hay momentos terribles. El primero es cuando ves de verdad con tus propios ojos que matan a tu amigo íntimo. Te parece la cosa más horrible del mundo. Ves su cara, ves sus ojos y no se mueve. Es una experiencia terrible, terrible. Pese a toda su intensidad, la batalla es un acontecimiento comparativamente raro en la vida del infante. La mayor parte del tiempo se la tiene que pasar andando, cargado con el fusil y la mochila. Un día típico era, por lo general, un caluroso paseo bajo el sol. Salías a una operación de combate, misión de busca y destrucción. Busca y destruye al enemigo y los suministros del enemigo. Durante mucho tiempo no te lavabas, dormías muy poco, comías raciones de campaña frías, comida seca, y siempre hacía un calor abrasador. Había mucho miedo, nunca sabías cuándo iba a pasar algo. Existía la posibilidad de que alguien pisara una mina. Pasabas 13 meses en Vietnam y los días parecían más largos de lo que son. El tiempo nunca parecía pasar. Entonces había un tiroteo que podía durar 3 o 4 horas. Servir en Vietnam eran muchas horas y horas de aburrimiento, seguidas de segundos de terror. Es la eterna descripción de la experiencia del infante. En sus líneas esenciales permanece inmutable. El arma, la mochila, el casco y los ojos que han visto demasiado de este duro y viejo mundo que él conoce también.